Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos Ballesta. Gracias una vez más por acompañarme en un nuevo episodio de las crónicas calidoscópicas presentadas por revista ladosis.com. Vamos al año 1974 una vez más para conversar sobre uno de los más trascendentes álbumes de la historia de la música popular. Acompáñenme. Corría el año de 1974 y muchas cosas estaban ocurriendo. Habían ocurrido a lo largo de ese año en diversos planos de la música popular. Uno de los discos más importantes publicados durante aquel año, específicamente el 1 de noviembre, fue Autobahn, el cuarto disco de la agrupación alemana Kraftwerk, que en ese momento representó una especie de bisagra, de punto de inflexión en su carrera, en su sonido y en definitiva para la historia de la música electrónica, que no volvería nunca a ser igual a partir de este disco Autobahn. Se habían publicado ya 3 discos anteriores, siendo un dúo de Ralf Hotte y Florian Schneider. Durante un tiempo esa formación de dúo se convirtió en trío. Hemos conversado en una anterior crónica que los que formarían el dúo Neu, vale decir Klaus Dinger y Michael Rother, fueron parte de Kraftwerk en el año 1971, pero no llegaron a grabar. Por tanto, cuando Ralf Hotte, cuya ausencia había sido suplida por estos dos músicos, por Florian Schneider, regresó a Kraftwerk, el grupo retomó un sonido que combinaba la experimentación, el concepto de jamming, pero utilizando una combinación de instrumentación ligada con el rock, ligada también con la música acústica, vale decir la flauta, y elementos electrónicos que habían surgido en aquellos primeros años 70. Kraftwerk había sido formada y creció en la ciudad de Düsseldorf, una ciudad industrial que influyó grandemente en su estética y en su discurso. Y en el año 1974, después de haber publicado Ralf and Florian, que era su tercer disco, ambos decidieron darle un giro a su propuesta. Sin embargo, en Autobahn hay todavía elementos de la etapa inicial y elementos de lo que vendría muy pronto en el sonido de Kraftwerk. Es decir, es un disco de transición, una bisagra entre la primera etapa y la etapa definitiva que convertiría a Kraftwerk en el eje central de la música electrónica con elementos pop, elementos melódicos y sobre todo un concepto de la modernidad que no tenía ningún otro grupo electrónico y probablemente tampoco del mundo pop. Por lo tanto, con Autobahn, Kraftwerk aportó una nueva
sonoridad y un nuevo concepto desde la perspectiva de la música electrónica. El disco está compuesto por un primer lado en el cual se lleva todo el lado, el tema título, el tema Autobahn, y un segundo lado que es todavía el vínculo con la etapa anterior. ¿Qué produjo, qué representó Autobahn en su momento? En primer lugar, hubo un aspecto clave en la diferenciación de Kraftwerk con su etapa anterior y con el resto de las agrupaciones que hacían música electrónica, que fue la introducción de la voz humana y también de la melodía como eje central de ese tema llamado Autobahn, autovía. La temática desarrollada tenía que ver con la red moderna de autopistas, de autovías que se había desarrollado en Alemania, y ese largo tema de 23 minutos con elementos repetitivos muy propios de la música electrónica alemana de los 70, sobre todo del krautrock, que inducían al trance. Y esa pieza, Autobahn, desarrolla una temática en su letra que aborda pues lo que significa recorrer durante largas horas esas autovías, esas autopistas, escuchando radio para no aburrirse. Esa introducción de la voz y la melodía fueron realmente claves y en definitiva cambiaron la historia de Kraftwerk y de la música electrónica, puesto que este trabajo y especialmente los que siguieron fueron el momento en el cual la música electrónica rompió esas barreras que existían entre el gran público que todavía veía la música electrónica como algo muy experimental, algo de nicho. Rompió esas barreras y comenzó a masificar la idea de que con la música electrónica, con las herramientas electrónicas, se podía hacer también música con sensibilidad pop, con melodía. Y el nacimiento del synth pop, ese nombre surgiría unos años después, tiene en este disco Autobahn su génesis, su gran embrión. Se introdujo además en este disco a un tercer integrante del grupo, que fue Wolfgang Flür. También estuvo ligado Emil Schult, quien aportaba textos, y Wolfgang Flür había también inventado una especie de caja rítmica casera que fue introducida en este disco y que unido con la instrumentación que comprendía varios sintetizadores, entre ellos un Moog, la más famosa marca de sintetizadores de la época y quizás de todos los tiempos, unido con otros como el ARP Odyssey, por ejemplo, o el MS Synthi. Y pudieron Ralf Hotter, Florian Schneider y el nuevo miembro Wolfgang Flür conformar un disco histórico desde todo punto de vista. La portada original era un dibujo de una autopista. Por supuesto, ahí había incluidas marcas que representaban a la Alemania de posguerra con marcas como Mercedes-Benz, pero también hubo otra portada
que se impuso en Inglaterra, en el Reino Unido, que es la que tenemos aquí atrás y que ha sido recuperada por los miembros de Kraftwerk en el siglo XXI en las reediciones. Esta, por ejemplo, pertenece a esa gran reedición de esos títulos que van desde Autobahn hasta Electric Café, incluso Tour de France, que en vinilos de colores, que reivindica toda esa estética minimalista que fue clave y fue distintiva para Kraftwerk durante toda esa época. El lado B, ya comenté, está sin embargo conformada por temas que todavía tenían la instrumentación conocida de discos anteriores, vale decir batería acústica, flauta, incluso algo de guitarra y también piano. Todo ello desaparecería a partir del siguiente disco, Radioactivity o Radioactivitat. De modo que este es el último disco en el que Kraftwerk utilizó esa instrumentación ligada con el rock y la música pop en general. Y también introdujo en la parte vocal un efecto que es el vocoder, que sería también muy distintivo en su sonido a partir de este disco Autobahn, repito, publicado el 1 de noviembre de 1974. Fue también el último trabajo de Kraftwerk con el paradigmático y emblemático ingeniero de sonido Conny Plank, responsable de buena parte de lo que se hizo en la Alemania occidental en los 70, que revolucionó la música, vale decir Krautrock, Kosmische Musik, música cósmica, como se prefiera llamar. Fue el último trabajo con el que Kraftwerk trabajó con Conny Plank. Bien, este es un disco histórico que sin duda alguna está dentro de lo más relevante publicado durante el año 1974. Gracias una vez más por acompañarme en un nuevo episodio de las crónicas calidoscópicas presentadas por revista ladosis.com. Yo soy Juan Carlos Ballesta. Gracias por compartir, por suscribirse, por ver, por supuesto, y comentar. Hasta un nuevo episodio. Chao.